etcétera. Y yo creo que ya ustedes están sobrecargados de información. Mucha de esta información es real. Hay algunas informaciones que son las malas informaciones, es decir, las noticias falsas. Entonces creo que voy a hacer unos minutitos así de un breve repaso de las cosas que sí sabemos que son reales, y luego sí me gustaría tomar varios minutos de positividad, porque les voy adelantando que lo que nos queda por delante, por supuesto, es mucho menos de lo que hemos pasado. Entonces, ese es un virus que produce que produce una pandemia. Y la pandemia, yo en mi vida de profesional, yo tengo casi 40 años de infectólogo, un poco más de médico, pero tengo 40 años de infectólogo, y lo que he visto esta es la segunda pandemia. La primera pandemia fue la de H1N1 y esta pandemia fue nada en absoluto en comparación con lo que es esta pandemia. Esta pandemia está producida por un virus que todos ustedes conocen, que es un coronavirus, que hasta conocen la forma, conocen los botoncitos que tiene alrededor de esa pelota, y que tiene algunas características, y ahí vamos a repasar juntos lo que ustedes seguramente saben, pero que son realidades. Es una enfermedad de alta transmisibilidad, es decir, se transmite mucho, y se transmite por la vía respiratoria, fundamentalmente. Poca probabilidad de la transmisión a través de las mesas o de objetos que han sido tocados por otras personas infectadas. El contacto de este virus es un contacto como si fuera el virus de los virus respiratorios, es decir, tengo que estar en contacto, tiene que haber dos personas, esas dos personas tienen que estar cerca, tiene que haber intercambio, tiene que haber de un lado al otro ida del virus. ¿Y cuándo se produce esto? Se produce esto cuando estoy a más de 15 minutos, a menos de 1,5 metros, hablando, y si es cantando más todavía, y si es tosiendo más todavía, y si es gritando más todavía, y si no uso tapaboca, y si estoy en un lugar cerrado. Todas esas condiciones hacen que haya una gran transmisibilidad. Ahora, ¿me puedo contagiar cuando salgo a la calle y voy al supermercado? La verdad que va a depender de los que salen a la calle. Es decir, si los que salen a la calle y dicen tengo que ir esencialmente al supermercado, y van y caminan 4 cuadras al supermercado, y van con un tapaboca, y ese tapaboca se les va, a ver, justo acá tengo un barbijo. Si ese tapabocas lo tengo puesto, pero lo tengo puesto así, y voy hasta el supermercado así, y en esa 3 cuadras me encuentro con entre 10 y 30 personas, y hago algún comentario cerca, y después voy al supermercado, después vuelvo a mi casa, cabe toda la probabilidad que si en esas 30 personas haya personas infectadas o haya personas que están asintomáticas, me infecten. Ahora, si yo salgo de mi casa, no me encuentro con gente en las 3 cuadras, tengo el barbijo así, entro al supermercado, agarro los elementos, vuelvo a mi casa, y no le estoy diciendo que agarren cada una de las cosas, que la laven, no estoy diciendo eso, la probabilidad baja. Esto ya se sabe. O sea, pero si yo al ir al supermercado me encuentro con una amiga, con un amigo, y me dice, vení, pasá, tomate unos mates, entro, me saco el barbijo y pienso que el otro no está infectado porque está bien, etc. Me tomo unos mates y cabe la probabilidad que si alguno de esa casa está infectada, yo tenga la infección. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Con esto le desestimo a ustedes esta cuestión de los miedos que tienen que ver con que si toqué la puerta del supermercado y después me toqué la nariz antes de tocar el yogur. Bueno, uno tiene que tener buenas prácticas. Si va al supermercado, bien tapado, se pone alcohol gel, agarra los productos, se pone alcohol gel, no se toca la nariz, etc. Después se va a su casa, se lava las manos, higieniza los productos y listo. O sea, lo que se sabe es que es muy importante
la transmisión cuando están en lugares cerrados o cuando están en lugares donde no tengo la probabilidad de o no utilizo bien los tapabocas. Ahora, eso es lo que se sabe. Ahora, se sabe que, qué es lo que produce el coronavirus, sí, esto es lo que saben ustedes. Produce un síndrome gripal, produce una gripe, puede producir, en los que tienen la infección, puede producir neumonía, puede producir que se interne, puede producir que entre a una terapia intensiva y puede producir que uno fallezca por esto. Ahora, ¿cuál es la probabilidad real? Y la probabilidad real es que el 80% no le pase nada. 8 de cada 10 no le pase nada. Tengan dolor de cuerpo, tengan las cosas que les voy a decir. Dolor de cuerpo, fiebre, tengan tos o tengan solo pérdida del olfato, un poquito de fiebre. Pero sí lo que tienen todos, que tienen síntomas, lo que tienen todos es dolor de cabeza y dolor de cuerpo. Quieren estar en la cama, no se pueden mover del dolor del cuerpo y de las puntadas en el tórax, en el pecho, por todos lados, que pareciera que tienen neumonía y muchos no lo tienen, solamente son los músculos que duelen. 8 de cada 10 no le pasa nada. 15 restantes, o sea, uno y medio, una persona y media más, requiere estar en un contacto con el médico o en una institución, en un hospital o en una clínica. Solo el 2%, quiere decir 2 de cada 100, van a ir a una terapia intensiva. Y menos la mitad de una persona, no llega a una persona cada 100, puede fallecer por el coronavirus. Porque si bien la mortalidad en la Argentina, la letalidad es del 2%, es decir, se morirían 2 de cada 100, posiblemente sea menos de 1 de cada 100. Estos son datos muy específicos que no vale la pena, pero sí creo que para que ustedes sepan que si bien las terapias intensivas pueden estar muy ocupadas de cama, etc., es por la cantidad de pacientes que hay, porque la gran transmisión que hay. Si hoy dicen hay 5.000 enfermos en Argentina, seguramente hoy hay 50.000 enfermos en este día. Porque todas las cifras hay que multiplicarla por 10 menos los muertos, hay que multiplicarla por 10. ¿Por qué? Porque hay un montón de asintomáticos, un montón que tienen un poquito de algo y no consultan, porque tienen solo pérdida de olfato y no consultan. Eso es lo que ocurre. O sea, es una enfermedad que hay que cuidarse, sobre todo hay que cuidarse a aquellas personas que tienen más de 70 años, porque las personas que tienen más de 70 años tienen probabilidad de tener otras enfermedades por la edad, de tener diabetes, de tener hipertensión, de tener enfermedad cardíaca. Ahora, si yo tengo más de 70 años y tengo la diabetes controlada, no tengo hipertensión y hice hasta ahora una actividad física, me cuido con la comida, etc., y cabe la probabilidad que no haya complicación de esto. ¿No? Pero son las poblaciones, son las personas que deben ser cuidadas. Entonces, esto es lo que sabemos de la enfermedad. Pero también sabemos de la enfermedad ahora que en las últimas semanas, podríamos decir en los últimos 2 meses, en el mundo y en la Argentina, es una enfermedad que tiene, lo que le decía, tiene menos mortalidad. Se mueren menos personas, se complican menos personas. No, ustedes me pueden decir, sí, pero ayer hubo 200 y pico muertos. Bueno, no, eso fue una acumulación de datos de días anteriores que no se habían cargado en el sistema. Uy, sí, pero se mueren 100 personas por día. Bueno, sí, se mueren 100 personas por día, lamentablemente, pero hay más de 50.000 casos por día. Entonces, la probabilidad de complicaciones es baja. Ahora, ¿cómo se controló todo esto? ¿Cuáles son las medidas de control? Que ustedes aprendieron con todas estas palabras nuevas, las palabras de cuarentena, la palabra de protocolo, las palabras que no teníamos, no tenían mucha idea. Bueno, las cuarentenas, estas cuarentenas de aislamiento de la gente, estar en su casa, la verdad que tuvo un efecto positivo en la Argentina en las primeras 6 semanas, 7 semanas. Es decir, si empezamos en el mes de marzo,
todo abril fueron efectivas, aplanaron estas cosas de la curva, hubo pocos casos. En el mes de mayo estábamos bastante controlados, y después pasó ahí algo que la historia lo va a decir, lo vamos a poder estudiar cuando se termine la película y poder ver la película para atrás, es que no hubo la cantidad de testeo suficiente, la cantidad de respuesta social sanitaria, es decir, porque cuando uno quiere controlar el brote, lo que tiene que ir a buscar es la persona que está infectada, después aislarla, proteger a la familia para que no se contagie, y si se contagió, aislarla. Eso, si uno lo hace muy bien, con mucho reactivo, con mucha logística atrás, uno lo bloquea. Y lo que pasó en Argentina es que no se pudo bloquear, se bloqueó de a poquito, se bloqueó de a poquito, y el virus se fue esparciendo de a poco, de a poco, de a poco, y hoy tenemos lo que podríamos haber tenido en el primer mes o en el segundo mes, sí, hubo más tiempo para que los sistemas de salud estén mejorados, sí, pero antes seguramente también se podría haber levantado las flexibilizaciones, porque las cuarentenas prolongadas en el mundo, y bueno, ya está esto muy bien documentado en todos lados, es que las cuarentenas prolongadas producen efectos adversos en la gente y en la población. Producen un efecto adverso emocional. Si yo mirara a algunos de ustedes y que tienen mi misma edad o más edad que yo, seguramente les vería sus caras y pensaría que están tristes. ¿Por qué? Porque de la gran mayoría de ustedes, el 80% de ustedes, están ahora, y estuvieron estas últimas semanas, padeciendo un efecto emocional. ¿Cuál es el efecto emocional? No durmieron bien, están ansiosos, algunos aumentaron un poco el consumo de la copita de vino a la noche, no comieron bien, y entonces le aumentó la hipertensión. Si alguno de ustedes es diabético, al no caminar y al no salir, tuvieron que requerir más insulina que la que requerían. O sea, esos efectos adversos, no es lo mismo, miren, no es lo mismo el estado de salud que tienen ustedes ahora que el estado de salud que tenían en marzo. Todos ustedes, incluyéndome, vemos deteriorada nuestra salud después de 5 meses de estas cuarentenas o estas restricciones. Eh, la vacunación en la Argentina cayó en los niños, muchos niños que se controlaban los esfínteres a los 3 años empezaban a hacerse pipí de nuevo en la casa, se comen las uñas, se lastiman, los adolescentes están tristes, no quieren salir, y después cuando le dicen que pueden salir no quieren salir porque se quieren en la casa. Bueno, montones de personas no pudieron hacerse controles primarios, lo que llaman controles primarios, es decir, no se pudieron hacer diagnóstico precoz de cáncer. Es decir, los papá Nicolau no se hicieron tanto, los testeos de próstata no se hicieron tanto, las personas, es decir, todo eso va a verse repercutido en los próximos meses o años en personas que no tuvieron una buena atención, porque la gente quedó en su casa, no consultó a los médicos como consultaba habitualmente, porque tenía miedo, porque no quería ir a los centros, y eso produce todo un efecto adverso. Y por supuesto, el otro efecto adverso que produce es un efecto adverso en la economía, es decir, las personas o las familias se ven deterioradas, no solo en Argentina, en toda Latinoamérica, por los grados de pobreza, se ven deterioradas. Pero este deterioro económico, por ejemplo, en los niños, produce un deterioro en la nutrición, produce una inseguridad alimentaria, porque la seguridad alimentaria de los niños no está solo en que los alimentos no estén contaminados, sino la seguridad es que estos alimentos les lleguen. Eso en los niños y en las personas también, en las familias también. Le digo, uno come, bueno, como en casa y como más sano. No, como en casa, pero como con más gusto, le pongo más sal, tengo más hipertensión, no voy al médico y por lo tanto no me puede ajustar la dosis del antihipertensivo. Son todos unos efectos adversos que lo estamos padeciendo. Entonces, esa es la realidad de lo que pasa en la Argentina. Ahora, usted me dijo al principio, vos me dijiste al principio, que bueno, que había buenas noticias.
Bueno, la buena noticia es que podemos decir que hoy por hoy el virus está cambiando, que la mortalidad es más baja, que las terapias intensivas no están absolutamente saturadas y que todos tienen la probabilidad de si tienen alguna familiar que tenga probabilidad de estar internado o esté en una terapia intensiva, va a tener lugar. Eh, la ciudad de Buenos Aires está estable en la cantidad de casos y van a empezar a disminuir estos casos. Y si disminuyen los casos, disminuyen también la probabilidad de las camas ocupadas, entonces van a liberarse las camas de terapia intensiva de la ciudad de Buenos Aires, y entonces van a poder atenderse los pacientes de la provincia de Buenos Aires, porque en la provincia de Buenos Aires todavía va a haber mayor cantidad de casos durante las próximas semanas. Entonces, todo se va a ir acomodando y esto posiblemente en 1 o 2 meses, no podríamos decir que en un mes, la ciudad de Buenos Aires sí va a estar en control, en caída, y la provincia de Buenos Aires, como algunas provincias donde ha incrementado, también va a verse reducido. Esa es una buena noticia. La otra buena noticia es que no solo hay camas de terapia intensiva, sino que hoy en día ya hay medicamentos que reducen la mortalidad, que bajan la mortalidad. Hay un medicamento que ustedes lo conocen y que seguramente alguna vez lo han usado, un corticoide. La dexametasona demostró que bajó el 35% la mortalidad. Es decir, si antes se morían 3 veces más, bueno, se moría una cantidad de pacientes y ahora no porque se usa el corticoide. Han escuchado ustedes seguramente las cuestiones y las bondades que puede llegar a tener el plasma. Ya los médicos, las enfermeras, etcétera, saben cómo cuidarlo a los pacientes que entran en una hospitalización o entran a internarse en una terapia intensiva. Y mire, yo les doy un dato que seguramente ustedes no lo saben. Pero, por ejemplo, los pacientes que tienen dificultad para respirar o que tienen que ser respirados, etcétera, en las camas de la terapia intensiva no están mirando para arriba, están mirando para abajo, están acostados boca abajo. ¿Por qué? Porque se sabe que los pacientes que están boca abajo y están respirados tienen mejor evolución. O sea, todo eso, ese conocimiento, hace que hoy por hoy los pacientes estén mejor cuidados, que se recuperen mejor y que tengan una mejor calidad de vida. Eso es una buena noticia. La otra buena noticia es que si bien los gobiernos, los estados o las grietas dicen que, bueno, que la gente salió a la calle, que es irresponsable y todo lo demás, bueno, cuando uno tiene trabajo informal, cuando tiene que buscar su peso para la economía familiar, etcétera, sale a buscar esto. Esto pasa no solo en Argentina. Mire, yo conozco mucho Latinoamérica y tengo una relación con todos los países de Latinoamérica. Y lo que charlamos con los infectólogos es que las personas están todas afuera, o sea, nadie está cumpliendo hoy una cuarentena restricta. ¿Por qué? Porque se hartaron, porque se cansaron, porque necesidades tuvieron que hacer que salir. Entonces, cuando la gente sale a la calle y pasa esto, lo que hay que hacer es acompañarla. ¿Acompañarla en qué sentido? Y hay que empezar a explicarle y a darle el conocimiento de lo que se llama la gestión del riesgo. Es decir, explicarles no solamente lo que ustedes todos saben, que hay que usar barbijo y que hay que estar alejado, sino todos saben que hay que empezar, eso ya lo saben. Lo que hay que empezar es lo que llaman la gestión del riesgo, es decir, contarle casos que hagan a la seguridad. Eh, yo escuché, y bueno, vieron que la tecnología uno puede ver quiénes son, quiénes no son. Cuando se fueron presentando yo estaba con el video apagado, pero los miraba a ustedes, me tomaba unos mates, pero escuché a Oscar Bonardi, a Oscar Bonardi. Lo escuché que decía, viste, estamos encerrados, estamos acá, viste, no podemos salir a la calle. Y posible Oscar, o Margarita, Sadman, o algunos más de ustedes, puede ser que tengan hijos o que tengan nietos, y que solamente lo estén viendo o por el teléfono, o por la computadora, o por algún lado. Y uno lo que quiere es, ustedes seguramente quieren abrazar a sus hijos, o que sus hijos los abracen, o que los empujen, o que le digan, o le toquen la cachetada, así cachetadita, hacer un cariño. Bueno, eso que todos dicen que está absolutamente prohibido, ustedes van a ver que cuando le empiecen a explicar
que ustedes pueden estar cuidados igual y que no van a tener riesgo cuando están en contacto con ellos. Pero no es fácil, no es que, bueno, sí, ahora que venga mañana mi hijo. No, no. Su hijo o su hija tiene que tomar un pacto, un pacto específico, decir, bueno, mira, los próximos 7 días, en vez de ir al supermercado todos los días, voy a ir una sola vez al supermercado. En vez de encontrarme en el supermercado de acá a las 3 cuadras, 30 personas por día, durante estos 7 días trato de no estar en contacto con mucha gente. Trato de que mi familia tampoco esté, mi otro hijo, el que vive conmigo, etcétera, que esté en la esquina bajándose el barbijo tomando una cerveza con un amigo. No, no, cosa segura. O sea, una persona sepa, que el hijo sepa que no tiene tanto riesgo de haberse contagiado esos 7 días. Entonces después lo va a buscar a Oscar, lo va a buscar a Margarita, le dice, ¿por qué no salís a la calle? Los dos salen, el hijo, Oscar y Margarita, salen con barbijo, van a la misma altura, separados de medio metro, y van caminando a hacer un paseo hasta de 1 hora, media hora, lo que fuera, al aire libre. Ahora díganme, que alguien me pueda decir que eso es una práctica de mucho riesgo para ustedes. No, es una práctica de bajo riesgo, de contagio. Entonces, eso es lo que va a pasar. No les digo a Oscar, Margarita, que lo hagan mañana o que Margarita le escriba al hijo, venite mañana a las 6 de la mañana que podés venir, sino que lo que quiero decirles es que van a empezar ustedes a escuchar que hay gente que le va a decir cómo son las prácticas seguras para que ustedes en esta nueva vida de normalidad que va a haber hasta que esté la vacuna, ustedes estén seguros. Entonces, eso va a pasar. O sea, por eso, esa es otra buena noticia. Una buena noticia de que si los casos empiezan a bajar, si me enseñan cuáles son las prácticas seguras, me empiezo a tener algunas libertades que me van a dar seguridad a mí. Ahora, si Oscar cuando sale le gusta fumar, y entonces se baja el barbijo y fuma en la calle, se baja el barbijo, fuma, tiene 2 factores. Uno, el que fuma, con todo lo que sabemos en el pulmón, y otro, el que me contagio del coronavirus. Entonces, esas prácticas que van a ver que la gente, que vamos a empezar a explicar, que uno trata la verdad que a mí la televisión no es que no me gusta. Cuando salgo por la televisión, cuando me hacen entrevistas, etc., no les voy a decir que no es que me siento incómodo, no, me siento cómodo. Pero además me siento que puedo transmitir algunas cuestiones de estas cuestiones de esperanza que realmente que hacen a que las prácticas sean seguras. Eso va a pasar. O sea, estamos con menos tiempo ahora para llegar a ese momento. Después hay otra buena noticia, que va a haber vacunas. Y que posiblemente los primeros que se vacunen en el primer semestre del año que viene, antes del invierno, sean los médicos, las enfermeras, los kinesiólogos y los mayores de 65 años, como la gripe. Entonces, es una buena noticia, porque si yo estoy vacunado y me demuestran que las vacunas que hay van a ser vacunas efectivas y no me van a producir muchos efectos adversos, y me la van a dar gratis, porque es el Estado el que tiene que tener responsabilidad de dársela gratis, por supuesto que también es otra buena noticia. Ahora, pero las vacunas están cerca, sí. Mira, hay más de 180 vacunas que están en investigación, pero hay 6 que son las que están más cerca, las que en fin de septiembre, octubre, van a ver ustedes información en todos los medios. Hay 3 que son chinas, 2 que son americanas y una que es inglesa. Esas son las que están más cerca. Entonces, esa posiblemente, bueno, hay algunas, uno dice, bueno, pero que en la Argentina solamente hubo un convenio. No, bueno, ya les puedo decir, nadie lo sabe esto, más que ustedes, ya va a haber 4 acuerdos, 3 acuerdos de vacunas en la Argentina para hacer investigación y tener vacuna después de más acceso. O sea que eso es otra buena noticia. Y la cuestión, ahora, sí hay una mala noticia. Hay una mala noticia escuchar a la doctora que dice ser llamada doctora Bruno,
que salió por todos lados, que por WhatsApp, por la televisión, etcétera, que dice, no, mire, la vacuna, le van a modificar la genética y usted después que recibe la vacuna va a tener cáncer, después se va a volver mono, se va a volver, no sé, metro, porque está... Bueno, no sabemos quién es la doctora Bruno entre nosotros. No sabemos si es doctora, si es cocinera, si es... No sabemos. La verdad que no sabemos. Lo que sí sabemos es que pertenece a unas ligas, que se llaman ligas antivacunas, antisistema, piensan que la Tierra es plana, que no es redonda. Entonces, cuando tienen un poquito de probabilidad de un micrófono y se hacen viral, empiezan a decir algunas cosas que parecen ciertas, porque algunas cosas dice esta famosa señora Bruno, algo que dije yo, mire, va a estar mejor a veces de contagiarse, etcétera, pero va a ver que va a estar bien, etcétera. Pero después le manda el palo y le dice, las vacunas son malas, se van a formar monos, van a tener cáncer y todo. Todas son cosas que realmente se saben que no se van a producir, pero que además se esperan estos estudios que se llaman y que ustedes han escuchado de fase 3, que son miles y miles de personas que se estudian en el mundo, en Argentina también. En Argentina se van a estudiar 50.000 personas. No, pero si eran 30.000, no, 30.000, pero hay otro estudio que va a empezar que son de 5.000, otro de 7.000, y en el mundo, por ejemplo, van a haber posiblemente 400.000, 500.000 personas que estén con el estudio de todas estas vacunas para ver cuál es la mejor. Posiblemente no haya una mejor, sino que va a haber muchas, o va a haber 3 o 4, eso es lo que se estima y lo que se habla. O sea que vamos a estar protegidos, vamos a haber pasado un año de, como ustedes saben la palabra que viene, la que sigue, un año no muy positivo, pero bueno, cuestiones es a lo mejor sacar lo positivo de lo que pudo haber pasado, de que usó mejor el Zoom, por ejemplo, este Zoom que ustedes están usando ahora, en diciembre ustedes no lo conocían. Yo este Zoom hace 5 años que lo uso. ¿Por qué? Porque trabajo en un hospital donde los médicos nos conectamos con médicos del exterior o con médicos de la provincia y nos conectamos con este sistema. Entonces ahora todo el mundo sabe. Eso es bueno, pues ya ustedes ya les quedó el aprendizaje de que lo que existe el Zoom, el teléfono, la aplicación. O sea, hay algunas cosas positivas. Pero bueno, todas estas son datos que son buenos. O sea, lo peor ya pasó. Lo que queda por delante son empezar con soluciones. Y yo creo que la Argentina se va, bueno, los argentinos nos vamos a ir recuperando de todo esto y que el año que viene va a ser seguramente un año bueno. Hasta que no esté la vacuna, la normalidad no va a ser como la de antes. Cuando ustedes escuchan en los medios o que le dicen, no, mire, evite las reuniones familiares, sí, la verdad que eso sí hay que evitarlo. No, venite a comer un asado, venite a casa, no, nos distanciamos, no distanciamos nada, porque después una mujer, un hombre, alguien dice, levanto los platos, están todos juntos, vamos a lavarlos, se juntan a lavar. No se puede producir en una reunión familiar un distanciamiento. Ahora, si yo voy a producir una reunión familiar entre dos familias, que son 2 o 3 personas en cada una, y las dos familias se ponen de acuerdo de que somos prolijos en no contagiarnos. No voy a la esquina a tomar cerveza con los muchachos, me cuido en casa. Y estoy en el mismo barrio, por ejemplo, y no salgo y tengo poco riesgo, que esas personas se junten con distanciamiento y con algunas prácticas de comida adecuada, no es, que digo, práctica de comida adecuada. Mire, en Estados Unidos, en Europa, todo, hasta se dice qué es lo que uno debería comer en esas reuniones para no contagiarse. En la Argentina sería cuestiones a la parrilla. ¿Por qué? Porque pone un poquito de carne separada en la parrilla y cada uno va en forma escalonada a buscar lo que quiere. No es que hay un asador que le dice, tomá, probá, te doy en la boca, no. Entonces se pone ahí en la parrilla y uno va a buscar lo que es gozo, después el otro va, no se juntan en la parrilla, después se encuentran en el living, están más separados.
O sea, esas cosas, esas prácticas van a pasar. Ahora, si yo invito al asado el fin de semana, somos 15 personas y estamos todos juntos, y ahí de esas 15 personas, en este momento, si es provincia de Buenos Aires, 2 pueden estar infectados. 1 o 2 pueden estar infectados. Eso es lo que se llama efecto evento supercontagiador. Un lugar donde están y donde se van a contagiar, si son 10, se van a contagiar 5. Entonces, eso es lo que uno tiene que evitar. Pero van a ver que va a haber prácticas que son más seguras hasta que aparezca la vacuna. Así que, Luis, esto es lo que le quería transmitir. Si vos querés hacerme algunas preguntas o me quieren hacer algunas preguntas, tenemos todavía, si quieren, unos 15 minutos más. Bueno, muchas Si gracias. me permite, me tomo un mate mientras tanto, que es la 8ª videoconferencia del día. Entonces, comí un sanguchito nada más al mediodía, por lo menos el mate me entretiene un rato. No, con esto que acabas de decir, te agradezco profundamente porque te vemos en todos los medios, más allá de tu trabajo para resolverle la vida a la gente. Te vemos hasta en France 24, que te entrevistaron hace un par de días, en todos los canales de noticias. Invito a los amigos a hacer preguntas por el chat, por favor, así nos vamos ordenando. Pero me gustaría que te podés expandir un poquitín más sobre lo que llamaste hace unos días las otras epidemias. Lo mencionaste, el tema de las otras enfermedades que se están descuidando, etc. No hay duda. Estas pandemias y estas cuarentenas prolongadas producen algo que se llaman epidemias ocultas. Las epidemias ocultas son estas cuestiones que la gente puede padecer emocionalmente. Miren, los adolescentes están tristes, no tienen horizonte, muchos están encerrados, muchos estuvieron encerrados mucho tiempo, ahora están más libres, pero aumentó la depresión en ellos y los adolescentes hay que mirarlos muchos y hay que controlarlos muchos, porque los adolescentes tienen predisposición al suicidio. Y esto no es un dato menor. Yo recorro mucho el país y otros lados, pero siempre me llamó la atención por qué en un pueblo de la provincia de Jujuy, voy a decir que es Tilcara, a la cual ayudo yo al hospital, algunas cuestiones, eh, porque hay 7 niños adolescentes por año que se suicidan en Tilcara, una ciudad, un pueblo muy pequeño. Eh, y hay muchas razones, pero no se las voy a explicar acá por qué pasa eso en el interior profundo o remoto de los lugares, porque tienen causas muy específicas. Pero lo que quiero demostrarle con esto es que los adolescentes tienen riesgo. Entonces esa es una epidemia oculta. Si uno no lo detecta bien, si uno no lo acompaña al adolescente, si uno no lo mira al adolescente, los adolescentes pueden pasar 2 cosas. El adolescente de clase media, con algún acceso a la tecnología, a lo mejor no va a querer salir de la casa. Hay un fenómeno que se llama, fenómeno psicológico que se llama efecto de la cabaña. Tengo mucho tiempo encerrado y después cuando quiero enfrentarlos a la realidad de la naturaleza, no quieren salir de la cabaña. Entonces, eso es una epidemia oculta. Otra epidemia oculta es la emocionalidad, es decir, Facundo Manes, un amigo personal, me hicieron un estudio en la Fundación INECO, donde vieron que 80% de las personas tienen alguna alteración emocional. Esto es una gran masa de personas en la Argentina que tienen o que se despiertan a las 4 de la mañana, o que no pueden dormir, o que tienen que tomarse algún medicamento para dormir y antes se dormían bien, o están irritables. O eso es una epidemia oculta, por eso es que dice Facundo que en Argentina debería haber un programa de psicoeducación, enseñar a la gente cómo empezar a mejorar su estado de ánimo, de cómo hacer, la tengo con usted, Margarita y con Oscar, que son la charla tengo con usted. ¿Cómo hacer para que Margarita empiece a respirar y diga 2 veces por día voy a hacer algo como de meditación? Entonces, empiezo a respirar, bajo el estrés, me conecto con otra realidad, etcétera.
o le digo que empiece a hacer una actividad física para aumentar algún tipo de sustancia, etc. O sea, ¿qué quiere decir? Hay que hacer un plan de esto. Es una epidemia oculta. La otra epidemia oculta es el cáncer. Y esto es una realidad, puede ser dura, como lo digo, pero las personas que estuvieron en estas restricciones, a las mujeres no se han hecho durante 6 meses, o sea, estos primeros 6 meses del año, no se han hecho Papá Nicolau, no se han hecho mamografías. No han los adultos mayores no han ido al urólogo para hacer el examen urológico. Los mayores de 50 años que tienen que hacerse una vez inicialmente a los 50 años y después cada 5 o 10 años la colonoscopía para detectar precozmente el cáncer de colon no lo han hecho. Entonces, ya hay revistas mundiales que dicen que en los próximos tiempos va a haber mayor complicación por cáncer o complicación porque si una mujer no se hizo una mamografía, a lo mejor cuando llega el mes de diciembre se nota un bulto más grande y tiene un estadio más avanzado de algo que si lo detectaba en abril no lo tenía. Estas son las epidemias ocultas. Entonces, a eso hay que darle mucha importancia y cuando termine esto, cuando ya podamos, sin ninguna duda hay que empezar con los service no del coche, sino del cuerpo, ¿no? Hacer algunos service con el médico, con el laboratorio, con lo que sea, para decir, bueno, ¿sabes qué? De ahora en más, mi service es, a ver, Miriam, Cecilia, Susana, Margarita, Marta, Julia, etcétera, ¿cuándo me voy a hacer la próxima mamografía? ¿Cuándo me voy a hacer el PAP? ¿Cuándo voy a hacer? Es decir, y no le digo a todos los varones cuando pasen por el urólogo. O sea, esto es una realidad. Esto es una realidad. O sea, eso es una manera, bueno, amigable de contarles cómo es estas epidemias que afectan bueno, y que hay que darle importancia y no en el día de la infancia hacer un jueguito con la madre. En otras cosas la importante. Roberto, una pregunta es Sí. sobre el retorno a las aulas. Sí. Bueno, hay posibilidad de que hay algunos sectores en la Argentina donde se puede volver rápido a las aulas, que es el interior, algunas ciudades donde no ha tenido tanto impacto. La ciudad de Buenos Aires posiblemente, ya tenemos datos, que algunas ciudades, algunas cuestiones en la ciudad de Buenos Aires en octubre posiblemente se empiece a retomar. Hay un muy buen protocolo del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación para prevenir cuestiones relacionadas con burbujas de movimiento, chicos que no van a ir todos los días, que van a entrar a horarios diferentes, que no van a usar el transporte público, que van a caminar, todo está armado. Lo que pasa, y en provincia de Buenos Aires sí, yo creo que va a ser difícil el retorno de las clases este año, a no ser en algunos lugares específicos. Deportes individuales es otra pregunta. No, deportes individuales, sin ninguna duda. Hace 3 meses que tendríamos que estar corriendo, tenis, haciendo alguna cuestión. No hay ninguna duda, por más que esté en la provincia de Buenos Aires, no tengo ninguna duda. Mire, yo soy corredor, por eso me decía Luis, no te veo correr mucho, etcétera, porque estoy mucho en Capital, no voy para la zona de Luis. Pero corro maratones, 42 kilómetros, etcétera, etcétera. No todos los días, ¿no? Bueno, una cada año, pero yo escribí algo en el diario Infobae, creo, en el mes de fin de mayo, junio, estudios científicos que demostraba que si vos corres, no contagiás a nadie, a no ser que cuando corras a una velocidad muy rápida y el otro esté atrás a 1,5 metros. Y vos le estés mandando la nube de todo lo que va, ja, ja, ja. Pero eso habitualmente no pasa. Yo no corro a 1,5 metros de una persona atrás. Corro al costado, corro a coso, viene uno de frente. O sea, lo mismo que la pelotita de tenis que va a estar contaminada con
no hay aseveros, no hay nada de eso. O sea, es una nueva vida que hay que sí cuidarla, vuelvo a decir, fundamentalmente con los eventos súper contagiadores, es decir, estos eventos encerrados, todos juntos, ¿eh? Que eso sí va a ser dificultoso de hacerlo, inclusive para haber seguramente una nueva manera de festejar fin de año. Por suerte estamos en un país donde hace calor para fin de año, entonces a no ser que llueva, vamos a estar todos afuera. Roberto, una pregunta sobre pruebas en animales que no parecen haber sido exitosas, o por lo menos esa es la información que No, esa es la tengo. doctora o señora Bruno, que dice que el coronavirus no lo metieron en los animales. Bueno, la Sociedad de Inmunología Argentina y la revista Medicine Argentina publicaron todas las cosas, bueno, publicaron todas las respuestas correctas de las mentiras que dijo Bruno. Se la inyectó en los animales tienen ACE, que son los receptores para que se junte el virus con el humano, o con los animales, hicieron modificaciones en los animales para que los animales se infectaran, todo está hecho. O sea, no es así. Hablaste de los jóvenes, ¿qué pasa con los niños? Los niños se infectan menos, contagian menos y casi no tienen probabilidad de complicaciones. Solo el 2 al 3% del total de los casos de adultos son pediátricos. O sea que los niños los tenemos que proteger, pero no son los niños. Los niños pueden contagiar a los abuelos mayores, etcétera, si estuvieran infectados, pero los niños en sí no es un problema. Ahora, sí es un problema, por ejemplo, ¿por qué, si todos dicen que los mayores de 70, 75 son los que pueden complicarse, etcétera? ¿Por qué uno escucha a veces que hay uno de 40 que está complicado? Posiblemente ese de 40 que está complicado, o ese de 20 que esté complicado, haya recibido mucho virus. ¿Mm? Es decir, que haya estado en contacto con una persona y esa persona tenía una alta carga de virus y esa persona se contagió. ¿A través de qué? Y a través de la cercanía, a través del beso, a través de dormir juntos, a través... Entonces, ese momento, sí es un momento también, no quiero decir que no tengan que dormir juntos, etcétera, pero sí creo que si una persona está infectada, bueno, por supuesto hay que producir aislamiento determinado para no recibir tanta carga viral. Entonces ahí sí que hay que cuidarse. El amigo Abel de Rotary Chacabuco dice, la virtualidad nos está haciendo perder cierta sensibilidad a cuestiones con nuestros hijos más pequeños. Lo ve como otro tipo de pandemia oculta. Sí, claro, no hay duda. Y más que nosotros somos tan culturalmente, bueno, afectivos y abrazadores, besucón, etcétera, y bueno, hace que, igual, vuelvo a decir, si yo estoy en un núcleo familiar, en mi núcleo familiar, yo no tengo ninguna duda que puedo tocar, puedo abrazar, puedo besar a mi núcleo familiar sin problema. Ahora, si en ese núcleo familiar hay un mayor de 70 años, trato de que cuidarlo en ese núcleo familiar ese de 70 años. O si en el núcleo familiar hay un trabajador de salud, hay un médico, una médica, terapista, todo lo demás, y por supuesto que voy a tratar de que ese terapista o esa persona que está muy expuesta y durante la pandemia no esté tan en contacto, tan cercano con los chicos, o inclusive no esté tan en contacto cercano con su esposa, con su esposo. Es decir, son muy específicas esas, pero uno tiene que cuidarse de eso. Lo mencionaste al comienzo sobre el tema de las estadísticas. ¿Tenemos que preocupar por las estadísticas? ¿Son fidedignas? ¿Interesa? A mí, yo ya hace semanas y semanas que no, que miro algunos datos específicos, no es que, miren, si hoy hubiese 9.000 casos, todos estarían con todos los medios, todo, sería un problema
Pero esos 9.000 casos hay que ver de dónde vienen. Porque pueden venir de tres lados. Uno de la Ciudad de Buenos Aires, otro de la provincia de Buenos Aires y otro de las provincias. Las provincias son mucho más que la provincia de Buenos Aires y la ciudad en cantidad de provincias y ciudades, etc. O sea, si se produce brote epidémico, pandémico, en 7 capitales de la provincia juntas, esas van a mandar todos los datos a un lugar determinado, entonces va a haber mucha. O sea, a mí, yo vuelvo a decir, yo creo que ya vienen semanas de estabilidad y de disminución en algunos lados. Ciudad de Buenos Aires, muchas provincias del interior, provincia de Buenos Aires, va a seguir todavía en aumento unas varias semanas más. Alguien que se ha contagiado, que se ha recuperado. No se reinfecta. No se reinfecta y si ha estado sintomático, si conocen alguno que ha estado sintomático y se recuperó, por favor mándenlo a que done plasma. No hay mucho plasma. Y las personas que tienen pocos síntomas van a ir a probarse a ver si son buenos para plasma y le van a decir que no. Pero los que tuvieron sintomáticos, con fiebre, decaimiento, tos, etcétera, después de las 3 o 4 semanas ya uno podría empezar a mandarlos para ver si pueden ser dadores de sangre, dadores de plasma, perdón. Ahora tu tiempo y la última que... Dale, por favor. Los mayores de 60 no podemos ir a trabajar, dice un compañero nuestro, y es posible que se vacune a los de 65. ¿Qué va a pasar con esa franja entre 60 y 65? No, o sea, yo creo que mayores de 60 va a ser directamente. Creo que se dice mayores de 65 porque va a depender de la cantidad de disponibilidad de vacunas, pero seguramente sí, si hay buena cantidad de vacunas, se van a vacunar los médicos, las enfermeras, los trabajadores de salud y los mayores de 60 años, seguramente. Y las personas menores de 60 que tengan alguna enfermedad, como diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar, cardíaca, etc. Perfecto. Bueno, estamos a 5 minutos ya de ser el pacto, de cerrar antes de las 9. De mi parte te agradezco la inmediata respuesta que diste a esta convocatoria. Gracias, No, por favor. gracias a Julián, que no creo que nos esté viendo porque está durmiendo hasta ahora. Fue un gusto, que sí, Julián debe estar durmiendo. Así que, bueno, fue un gusto y desde ya a través de Luis, sepan que uno está predispuesto a lo que necesiten de consulta o lo que necesiten, siempre predispuesto a poder ayudar a alguno. Walter, para cerrar la sesión, nuestro presidente de Rotary. Felicitaciones, doctor. Bueno, gracias, Margarita. Gracias por su tiempo. Cuídese, Margarita. Cualquier cosa me llama, así que tranquilo. Ya tiene un amigo más. Gracias, Roberto. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, Roberto. Ha sido muy esclarecedor lo tuyo. Chao, Miriam. ¿Quién me saluda? Margarita. Por el tema vacunas y demás, había muchas preguntas y muchas incertidumbres, esto clarifica. Y también le agradecemos a todas las personas que se han integrado a esta charla porque nos han acompañado y porque de alguna manera todos nos enriquecemos con este tipo de conversaciones. Muchas gracias, Roberto. Buenas noches, que estén bien y vuelvo a decir, cualquier cosita, Luis tiene el teléfono.